Bienvenidos a Consentido de Negocios. Un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a este su programa Consentido de Negocios, un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Como siempre, los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy queremos platicar varios temas que durante este inicio de año que habíamos platicado de eso en otros programas, se están presentando y siguen, digamos, pues cambiando, siguen afectando los movimientos económicos en el mundo y no nada más tienen que ver con temas económicos, sino que también están sucediendo situaciones en el mundo donde la afectación pues ya la estamos sintiendo. Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, apoyada por la OTAN, el cual permanece pues muy, muy tenso hasta el día de hoy, puesto que aun cuando en estos últimos 2 o 3 días, la retórica agresiva ha disminuido un poco, pues simplemente el hecho de que Estados Unidos haya retirado a sus diplomáticos y haya recomendado a las familias de esos diplomáticos o ciudadanos norteamericanos abandonar Ucrania, pues pone en entredicho una solución pacífica. Esto obviamente está teniendo un impacto en la economía global, y a esto se le unen otras situaciones como la pandemia a través de esta variante Omicron que básicamente está infectando a todo el mundo, de manera literal lo digo porque se están presentando contagios en un muy alto rango, y esto pues está poniendo en entredicho muchas de las estrategias que se tenían para poder reactivar la economía, no nada más en México, sino en todos los países, ya que pues es una carrera básicamente entre el nivel de vacunación que permita que los contagios por esta variante Omicron sean menos agresivos y no requieran de una hospitalización y no desarrollen una condición grave en los pacientes, y el avance de esta cepa que pues al parecer muchos expertos indican que en algún momento vamos a tener que contagiarnos todos por lo agresiva en su contagio que es. Esto implica también que la economía está sufriendo ¿cómo lo llamaremos ahorita que empecemos a conversar? Pues no está siendo afectada como lo fue hace 2 años cuando vino un cierre total, y sin embargo los contagios y el ausentismo laboral, por ejemplo, en México se ha incrementado precisamente por toda la cantidad de personas que se han infectado y que no están acudiendo a trabajar porque están incapacitados para ello. Esto tiene un impacto. No sabemos todavía hasta qué nivel y las políticas públicas que están relacionadas con esto vaya realmente a afectar, de manera que toda la economía tenga que pararse o decidan, como está sucediendo hasta este momento, que las cosas sigan adelante sabiendo que hay muchas más personas vacunadas. Entonces, esa es otra situación que se está presentando. La crisis de los contenedores en el mundo sigue presente, eso no se ha detenido, puesto que es muy difícil que se vuelvan a recuperar los mismos niveles que probablemente ocurra, pero en lo que eso ocurre va a haber todavía un tiempo de problemas logísticos a nivel mundial para poder mover las mercancías y poder mover
la economía mundial en esos términos. Aquí en México, pues tenemos el tema de la reforma fiscal que pues ya está causando problemas en todos los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, puesto que hay poca, no que haya poca información, hay bastante. Sin embargo, la interpretación que hace todo mundo de esa información es lo que está presentando el problema, ya que aparece un nuevo régimen de confianza, llamado régimen de confianza, donde se busca dar muchas más facilidades y ventajas a pequeños contribuyentes, pero esto pues parece que no ha permeado esa información hacia la mayoría de la población económicamente activa y hacia los pequeños y medianos empresarios, de manera que puedan tomar soluciones, puedan tomar decisiones con respecto al régimen en el que deben permanecer y en el que deben tributar. Todo esto es una mezcla que está sucediendo en este momento. Como lo hemos platicado en este programa, los ambientes en los que vivimos son ambientes que están constantemente cambiando y que deberían hacer que nosotros constantemente estemos buscando formas de adaptarnos a lo que está sucediendo. Yo creo que por aquí, Julio, podríamos empezar la conversación del día de hoy, porque me parece que todos estos fenómenos que se están presentando no es algo que vaya a terminar ya esta semana. Creo que ya estamos terminando el mes de enero y seguimos en esta situación revuelta que no parece que vaya a terminar. El dólar el día de hoy se dispara casi 20 centavos, 30 centavos con respecto al inicio de cotización, y eso solo indica que los mercados siguen estando nerviosos, no están viendo un ambiente en el que pueda ser propicia la inversión, hay mucho miedo, y creo que a final de cuentas tenemos que navegar esto. Sí, así es, Manuel. Buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos aquí en nuestro auditorio. Como bien dices, pues una semana con muchos temas, ¿no? Tanto en la agenda internacional como en los aspectos nacionales aquí en nuestro país, para los que nos están escuchando desde otros países. Lo primero que llama mucho la atención es, pues, después de todo el proceso que hemos estado pasando de la pandemia, de esta situación compleja de salud, pues ahora el conflicto bélico que se encuentra ahí en Ucrania, ¿no? Y que de pronto pues dispara los mercados, como si no hubiera sido suficiente con toda la recesión que está generando el problema económico y de salud que tenemos en el mundo, con esta cuarta o quinta ola que tenemos de infectados. España ya llega a los lugares número 1 de infectados, y nosotros también ya con más de 50,000 infectados día a día, ya en algunas ciudades con semáforo amarillo, los niños regresando a clases, los comercios pues tratando de recuperarse en términos económicos, y pues es una oleada de muchas cuestiones que afectan en lo económico y en lo social, no nada más en la parte de los negocios, sino pues también en el consumo. Estaba leyendo pues cómo se está comportando ahorita el manejo de los ahorros y de la banca, que va a la baja, ¿no? O sea que hay menos personas que están ahorrando dinero porque están haciendo compras, pues lo decíamos ya desde hace algunos programas, ¿no? Que estaban programadas para finales de la pandemia, pues la gente está pensando que ya la pandemia prácticamente terminó y ahorita regresamos con estos temas de salud. O algo que hemos dicho pues también es que consideramos o se considera o hemos escuchado de parte de muchas personas que pues, la pandemia ahorita, ya Rafa nos platicará con su experiencia, pues es una situación de salud menor, ¿no? O sea, donde decimos, bueno, pues a lo mejor me voy a contagiar de un dolor de garganta, voy a tener ahí ciertos síntomas, pero pues no va a ser tan grave como el primer proceso de la pandemia hace 2 años, ¿no? O sea, tantas cosas que se están presentando hoy en el mundo y en México, pues era de esperarse que los mercados se encuentren como están, ¿no? El costo del dólar, la caída de los precios del petróleo, los proyectos que traemos. En la mañana escuchaba al presidente que pues ya para el 30 de marzo ya está la inauguración del aeropuerto internacional de Santa Lucía, Felipe Ángeles. Pero pues también ahí hay un conflicto entre los usuarios de los servicios de taxis, ¿no? Que mencionaba el secretario de Comunicaciones y Transportes, que pues no van a dar concesiones a las plataformas de chofer privado, ¿no? Tipo Uber, Cabify,
Didi para que tengan acceso al aeropuerto mientras no se sienten a dialogar el tema con el resto de los operadores, ¿no? Que son las famosas estas flotillas de taxis que son propiamente del aeropuerto, ¿no? Que son concesiones pues, que se han pagado durante muchos años y que pues, es el dinero que han invertido los concesionarios, los usuarios de estos tipos de servicios que tienen sus taxis ahí. Pues no es un costo menor, ¿no? Estamos hablando de lo que investigar, pues que cuesta más de 250,000 pesos la pura licencia para poder operar un taxi de aeropuerto, ¿no? O sea, muchas cosas que hoy se están generando que van a tener un impacto en lo próximo. Este año pues nos toca el tema del León, ¿no? De la encuesta de la revocación del mandato, que también eso, aunado a todo lo que se está presentando, pues seguramente va a mover muchísimo el tema económico y de inversión extranjera en México. Y pues así, ahora sí que así hemos ido pasando la semana pasada. El tema fiscal yo creo que no es un tema menor para todos nosotros como contribuyentes, porque al haber tanta duda por parte de las personas de cómo va a operar este régimen, habíamos muchos que creíamos que pues, era una manera de parte del gobierno de poder fiscalizarnos de una forma mucho más precisa. Probablemente sí, pero pues al ver las tasas que vamos a platicar ahorita de impuestos que se van a cobrar a través de este régimen, pues es un régimen muy, muy atractivo. Para muchos de nosotros que estábamos pagando alrededor del 26%, pues que te ahorres ahora un 12, 16%, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Me llama mucho la atención cuando la política del gobierno actual ha sido recaudar impuestos y de pronto pues pensar que esto va a hacer que disminuya el ingreso de los impuestos en un 50% o más, o sea, en la recaudación, pues eso llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todo ese dinero que hoy no se recauda? Está el tema de las tenencias, que pues ha sido todo un tema también de la semana pasada ahora, que salieron la jefa de gobierno, la secretaria de Finanzas del Distrito Federal de la Ciudad de México, pues diciendo que van a cobrar multas a los que tengan emplacados sus vehículos con placas de Morelos y de algunos otros estados donde el pago de tenencia pues era simbólico prácticamente, ¿no? Y salen con la ocurrencia de que la multa va a ser de 998 pesos para vehículos pues, que son de mayores a 5 millones de pesos que emplacan en otros estados. Y pues son cosas que te llaman la atención porque pues parecieran, para lo que estamos viviendo hoy, pues parecieran ir en contra de lo que es el modelo económico y financiero del desarrollo de este país, ¿no? Y lo digo en estos términos porque pues todo el desarrollo de obra pública, infraestructura, de parte de la federación, pues impacta directamente con todos los sectores económicos en los que pertenecemos, ¿no? O sea, las tasas pues, se han ido a la alza, el control que tiene hoy el Banco de México con relación a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que están ahí peleando mucho el tema de las comisiones y de las tasas y tantas cosas que se han venido, que han afectado el manejo económico y financiero de los usuarios del sector en México. Y al tener un sector financiero debilitado, bueno, pues hace 2 semanas platicábamos, ¿no? El tema de la venta de Banamex. Al tener un sector financiero debilitado en nuestro país, sin duda eso va a generar muchos problemas en temas de inflación, ¿no? En temas de capital. Muchas cosas que hoy creo que debemos de considerar, los auditores deben de considerar, no lo debe de poner a menor, porque sí va a haber cambios sustanciales, ¿no? O sea, ya entender que hoy hay un régimen que sustituye al RIF, que es un régimen pues, mucho más, supuestamente mucho más eficiente, que ahora pues, vamos a tener que comprobar, vamos a ver qué tanto jala, cómo va a quedar el tema de las devoluciones, porque pues, esto va a tener un impacto también en las deducciones, ¿no? Básicamente el nuevo régimen, lo que especifica, y lo hablaremos más adelante, pues, es el no tener deducibilidad, ¿no? Y eso es desincentivar el manejo de gastos deducibles, pues también es todo un tema, o sea, porque se va a detener entonces gran parte de la economía porque no va a haber compras para no deducir esos impuestos que hoy ya no los vas a poder deducir con tasa impositiva de impuestos. O sea, muchas cosas que hoy creo que es importante que las mencionemos, porque todas esas tienen un impacto tanto en las pequeñas como medianas empresas, en las personas físicas con actividad empresarial, quienes decidan quedarse en ese régimen, quienes decidamos cambiar de régimen, o bien las personas morales que también se encuentren bajo este régimen, que hoy están limitadas a ciertas figuras,
pues todo eso va a tener un impacto en la economía en México, sin duda, ¿no? Ciertamente muchas de estas situaciones que se están presentando y que estamos platicando, pues sí, en México hay algunas que son muy específicas, como lo que platicamos sobre impuestos, pero a nivel mundial realmente hay situaciones muy dispares. Ahorita que regresemos de la pausa, creo que debemos platicar acerca precisamente de la situación que está viviendo en diferentes países del mundo con respecto a esto. Curiosamente, pues el Fondo Monetario Internacional en esta semana que pasa da a conocer sus perspectivas de crecimiento para muchos países y muchos países en realidad tienen una perspectiva de crecimiento muy importante con respecto a lo que está sucediendo. México no está dentro de esos países. Esto, bueno, nos da una idea de cómo es que cada país va a ir moviéndose de manera más dispar cada vez a partir de este año y la manera en cómo se va a ir resolviendo respecto a su movimiento en la pandemia, cómo ha manejado la situación, cómo va a manejar la economía particular de cada país. En Estados Unidos la Fed está recortando la compra de bonos y pretende pues acelerar las subidas de tasa de interés, recortar el efectivo que hay en el mercado, y esto pues pone muy nerviosos a muchos inversionistas que buscan refugio en activos seguros como la plata, como el oro, que pues generalmente sí son refugios de valor, pero no mueven la economía como tal, simplemente se guardan ahí y no están en movimiento, que es lo que se necesita. El dinero necesita moverse. Entonces, a mí me parece que en este sentido tenemos que platicar un poco de cómo hemos observado lo que está sucediendo en otros países con respecto a esto y de qué manera los impactos que se van a ver ahí, pues pudiéramos nosotros también aprender un poco de lo que está sucediendo. A veces ese aprendizaje se puede dar a nivel particular, cosas que nosotros veamos como empresarios, como dueños de negocios, como profesionistas, lo que está sucediendo en otros países, ver de qué manera pudiéramos adaptar algunas de esas cosas, pero también por otro lado, observar de qué manera se va a dar en México en términos de economía y de política, qué ambiente se va a preparar para este año. Realmente hay muchas de las cosas, muchas cuestiones que ahorita vamos a platicar, que van a tener un impacto, aún no podríamos definir si es positivo o negativo, en la economía de este país en este año. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso y Rafa, me gustaría que empezáramos a platicar un poco acerca, tú que acabas de realizar un viaje, ¿qué pudiste observar en tu experiencia de cómo se está viviendo esto en otros países? Es decir, evidentemente es difícil entender bien la situación de un país eh, con una observación, digamos, de vacaciones, pero creo que la situación que se está presentando en cada uno de los países y en cada uno de los hemisferios, dependiendo a dónde pertenece cada país, pues están dando situaciones que por un lado pudieran ser muy favorecedoras, digamos, y por otro, otros países están realmente todavía muy atrasados, tanto en vacunación como en reactivación económica. Entonces, realmente creo que se está dando una disparidad muy grande entre cómo se van a mover los países ricos y los países pobres. Yo creo que, como en el caso de México que mencionaba en el bloque anterior, pues la perspectiva de crecimiento que tiene el gobierno dista mucho de la perspectiva de crecimiento que dan especialistas y organismos internacionales, precisamente por la manera en cómo ha manejado la pandemia y cómo se pretende que se dé una reactivación económica donde pudiera ser que los inversionistas no estén pues tan comprometidos con traer su dinero a México. No sé qué experiencia nos puedes platicar un poco para ir entendiendo cómo se está moviendo esto en el mundo.
Claro que sí, pues muchas gracias. Estuve ausente unas 2 semanas del programa, estuve fuera de México, estuve viajando por varias partes de Colombia, y en el primer programa que sí pude tener la oportunidad de conectarme, les comentaba yo que pues Colombia es una de las economías que yo diría que ya tiene resuelto el tema de su economía. La recuperación ya está hecha, la recuperación de empleos es al 100%. Si revisamos los datos que precisamente se acaban de publicar de las 50 economías más grandes del mundo, tenemos una noticia que no es tan positiva para el país, que México se encuentra en el lugar 44 de las 50 economías más grandes del mundo. Pues hace algunos años estábamos en los primeros lugares, digamos que estábamos de media tabla hacia arriba. Hoy estamos pues prácticamente, el número 44 de 50. Entonces, esto habla un poquito de que pues nuestra economía a principios del año pasado, en el 2021, se empezó a despegar fuerte, pero conforme fueron avanzando los trimestres, nos dimos cuenta que desaceleramos de una manera importante, a diferencia de nuestro país vecino, Estados Unidos. Ellos hubo una recuperación mucho más rápida y al margen de la vacunación, que eso era fundamental. Lo decíamos hace un año que estamos hablando de este tema de la vacunación. No fue suficiente el tema de la vacunación para recuperar la economía, porque hubo otros factores económicos que nos afectaron mucho, como fue salida de capitales, temas políticos internos, que aunque la vacunación, yo diría que en términos generales en México estamos en un nivel aceptable, no diría que estamos en un nivel óptimo, estamos aceptables, pues no fue suficiente con la vacunación para que la economía se cerrara. La incertidumbre que se está viviendo en el país, tanto política y de seguridad, sobre todo esta de seguridad, está afectando al mercado interno. Y lo único que nos está ayudando ahora pues es el tema de exportaciones. Estuve leyendo algunos artículos interesantes. La economía se está pues sosteniendo del tema de exportaciones, y eso habla bien, pero no es suficiente. Falta que nos den el último dato del PIB del último trimestre, para que entonces sí tengamos ya completo el rompecabezas, pero pues estamos con la idea, y esto lo sabremos hasta este próximo lunes, de cómo va a cerrar el PIB en este último trimestre, que no creemos que sea algo tan positivo. Entonces sí tenemos un año complicado políticamente. Está difícil todo este tema de el aeropuerto, de ¿cómo se llama? La refinería, que ahora traemos acá otro tema muy complicado, que es la refinería. Pues propiamente ya es nuestra, está pagada, y ahora echar a andar esta refinería pues nos está costando mucho dinero, y no sabemos qué tan cierto sea que este proceso del petróleo sea rentable para el país. Hay teorías diversas. Yo me quedo con la teoría de que el mundo se va a volver y se va a volcar hacia las energías limpias, lo cual México no está apuntando hacia ello. Estamos apuntando hacia refinar otra vez el petróleo y hacer un consumo en teoría más barato, que no lo creo. Entonces, bueno, todo esto y sobre todo el dato fuerte que sí me hizo ruido fue el dato el ranking 44 de 50, pues no habla bien de nuestra recuperación. Comentaba que estuve en Colombia y bueno, pues platicando con la gente de allá. Tenemos algunos conocidos que son empresarios,
y pues ellos ven una gran oportunidad en ese hemisferio, de ese lado del mundo, con la economía recuperada, y hay positivismo en esa región. La gente con la que tuve oportunidad de platicar, de diversas ramas, desde un taxista hasta un restaurantero, un constructor, la gente tiene ánimo, está positiva. Este año también es un año electoral en Colombia, y pues ahí sí me encontré con información muy similar a la que tenemos en Latinoamérica, y están hablando mucho pues, de corrupción, lo que ya sabemos, ¿no? Ese es un espejo de toda la parte de México hacia abajo, que es lo que da un poco como de tristeza. Sabemos que pues, corrupción hay en todo el mundo, en los países más avanzados la hay, pero imaginémonos que estaba yo escuchando a una persona de Veracruz o una persona de Monterrey o de Guadalajara expresarse de sus gobernantes, pues no tan bien. Pero bueno, ellos tienen un gran punto a su favor, que es que su economía está bien, la gente tiene dinero en los bolsillos, están contentos, ¿no? A diferencia de, pues, vamos a poner, por ejemplo, Argentina, pues ahí no podemos hablar mucho, porque pues está en una situación mucho más complicada que la nuestra, que no se compararía nunca, pero sí creo que las economías están avanzando, y no creo que México sea la excepción. Hemos remado muchos en nuestras industrias, hemos luchado por sacar el barco adelante. En nuestro caso, pues en el caso de Julio, el tema de los seguros, la industria creció, han sido años muy favorables para la industria del seguro en México. Es parte del PIB, evidentemente, y son los pequeños brazos que han remado y que han hecho que el país avance. Y hay otros sectores que no, los sectores más vulnerables, como la aviación, han sufrido mucho, ¿no? Entonces sí creo que a nivel global estamos en desventaja. México está un poquito en desventaja, y otros países pues ya están fuera de crisis, aunque pues vamos a ponerlo muy claro, el COVID sigue, va a seguir algunos meses más. Queremos que ya esto ya baje de ritmo, ya no sea una pandemia, y que podamos volver a crecer. Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo, todos en nuestras industrias, pero sí creo que el tema político, económico, está influyendo demasiado en las personas, y la salida de capitales es también lo que preocupa, ¿no? Entonces, tenemos, yo creo, que generar como país mucha más certidumbre en todos los ramos para que el país pueda salir adelante. Creo que eso es lo que nos hace falta, y bueno, pues eso sería mi participación, y cómo lo he visto ahora que estuve fuera de México, ¿no? Fíjate que en algún momento escuché un dicho con el que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Voy a decir por qué. Decía esta persona que percepción es realidad. Yo creo que la percepción en sí misma la realidad no es lo que nosotros percibimos. La realidad, y hablando un poco filosóficamente, la realidad está más allá de nuestra percepción. Sin embargo, nosotros nos movemos a través de la percepción de esa realidad. Eso es lo que sucede. Y a mí me parece que la percepción que estamos teniendo de muchas de las situaciones que se dan hacen precisamente que tomemos conductas que pues tienen un impacto evidente en las cosas. Por ejemplo, cuando se ven condiciones de incertidumbre en un país con respecto a sus políticas públicas, pues el inversionista mueve su dinero porque percibe que no hay condiciones adecuadas para que pueda hacerlo crecer. Y este otro dicho de que los capitales no tienen patria, pues evidentemente se ha confirmado en estos últimos años, donde realmente una de las razones por las que el peso, por ejemplo, ahorita se ve tan presionado, es porque si en Estados Unidos suben las tasas de interés,
pues evidentemente los inversionistas buscarán mayores rendimientos en Estados Unidos precisamente, sacando el dinero de otras economías emergentes como México. Eso hace que el dinero se mueva hacia allá. Esto pone presión en el peso y las tasas de interés no nada más son para las deudas, sino también para las inversiones, de manera que la gente busca que su dinero le dé el mayor rendimiento. Entonces, todo lo que está, ese movimiento que estoy describiendo se da a partir de una percepción. Ahora, ¿cuál es la realidad, si podemos llamarla así? Pues la realidad es que es muy compleja, la realidad es muy compleja en sí misma y es difícil entender todo lo que está sucediendo. Aquí en México, por ejemplo, hablamos de, por un lado, no se está cerrando la economía porque se tiene la percepción de que el nivel de vacunación ya es lo suficientemente amplio para poder contrarrestar los efectos de Omicron. De manera que las personas no se enfermen de manera grave, no saturen los hospitales y con 5 días descansando en su casa puedan salir adelante, retomen sus actividades. Sin embargo, todo lo que llevamos del mes de enero, incluso se puede notar en la ciudad la disminución de movimiento en tránsito, porque la gente está en su casa enferma, no está yendo a trabajar. Se dispararon con los datos del Seguro Social, se dispararon las incapacidades y los permisos por COVID. Entonces, ¿qué percepción tenemos de eso? Bueno, pues que a pesar de que pudiera haber un mayor nivel de vacunación, pues aún es peligroso y sin embargo seguimos saliendo, seguimos haciendo aglomeraciones, seguimos incluso o estamos perdiendo, digamos, ese temor que teníamos al principio, pues porque ya estoy vacunado, porque pues ya nada más es una gripita, ¿no? Como en algún momento mencionó el presidente, y se cura con Vaporub. Yo creo que las percepciones que estamos teniendo pues hacen que tengamos estos comportamientos. Pero esto me lleva también a algo que siempre platicamos en este programa. Bueno, uno como empresario, y ahí Julio, yo creo que es interesante la experiencia que tienes tú con respecto a esto, porque tú como empresario también tienes la percepción de las cosas. O sea, ¿qué estás percibiendo que se presenta en este primer trimestre, por ejemplo, con todo lo que ves? ¿Y por qué me parece importante? Porque esa percepción no puede ser una primera impresión, digamos, ¿no? Todo está mal. Todo está en términos de desgracia. ¿Por qué esta percepción no puede ser, digamos, el primer impulso que se tiene sobre las cosas? Obviamente las observas y, pues sí, algunas suenan terribles, pero en realidad esa percepción que tiene uno de esa realidad que está sucediendo en México necesita ser temperada, necesita ser meditada antes de que realmente a través de esa percepción tomemos una decisión importante de negocios. Y yo creo que ahí, como hemos recomendado mucho en este programa, la percepción se debe, pasar a través de un filtro, se debe filtrar antes de tomar decisiones. Yo creo que ahí, ¿qué experiencia tienes tú con ese manejo de la percepción de las cosas que están a nuestro alrededor al momento de tomar decisiones de negocios? Sí, definitivamente. Lo primero que yo comentaría aquí y que creo que muchos empresarios hemos pasado a lo largo de estos últimos 24 meses es primero por el sentimiento de pánico, ¿no? Ese temor que puede llevarnos a tomar decisiones incorrectas y alterar el rumbo de nuestras organizaciones. ¿Qué quiero decir? Pues que al principio que estábamos hace de 24 meses pasando por esta pequeña, por esta crisis, no pequeña crisis, pero por esta crisis donde se presentaban los primeros casos de COVID, ¿no? En América del Norte, ya después de haber pasado todo lo de China, y darnos cuenta que teníamos que empezar a guardar la calma, ¿no? Donde a muchos nos costó trabajo. O sea, el aceptar que una pandemia como la que vivimos iba probablemente a cambiar el rumbo de nuestras vidas, de nuestro negocio, de nuestros desarrollos
de los planes que teníamos para ese 2021 o para ese 2020, de pronto tener que empezarnos a ajustar y no entrar en pánico, ¿no? En esa crisis, en ese miedo que nos da la mayoría cuando las cosas no suceden como esperamos. Yo creo que eso fue lo primero que muchos de nosotros atravesamos. El segundo punto es, ya que entendimos que pues esto estaba cambiando, estaba evolucionando de cierta manera, llevarnos a una nueva normalidad como le conocemos ahora, este nuevo modelo de trabajo económico, político, social, pues poder hacer algunos cambios y ajustes, ¿no? Pero ahí lo que sí necesitábamos hacer es cambios rápidos, ajustes rápidos, ¿no? De corto plazo, porque empezar a planear otra vez sin saber lo que iba a pasar, querer lograr los resultados que habíamos planeado para el 2020, tenernos que enfrentar con recursos tanto capitales como humanos, como físicos y económicos, a una situación como la que vimos no fue fácil. Y en ese ínter, pues, seguramente muchos empresarios, muchas empresas se empezaron a desesperar, ¿no? Y empezaron a perder la confianza y la fe de su negocio. O sea, pensar a sentir que, pues, ¿de qué sirvió 20 o 30 años de trabajo en un negocio si por una situación así pues, iba a desaparecer? Yo creo que ese fue uno de los graves errores que muchos cometieron, ¿no? Sí, por mi mente, claro que pasó también en algún momento cerrar, ¿no? Decir, híjole, pues ahora de dónde vamos a ganar dinero, dónde vamos a percibir ingresos, qué va a pasar con la gente que trabaja con nosotros, sus familias, etcétera. Pero gracias a Dios nos mantuvimos positivos. Estuvimos escuchando mucho las noticias, informándonos, tanto tú como Rafa, como yo. De ahí nace la idea de este proyecto inclusive, ¿no? Las alianzas estratégicas que hicimos con algunos otros amigos, colaboradores, empresarios, para ayudarnos. Yo creo que eso fue vital, ¿no? Yo creo que ese tema fue algo que nos ayudó mucho a poder mantenernos unidos y con ánimos positivos de que esto iba a salir adelante. El tercer punto creo que ha sido el adaptarnos, porque si bien hicimos cambios, hicimos ajustes, entendimos cómo iba a ser la nueva normalidad, pues no es un proceso fácil la adaptación. O sea, el individuo por naturaleza pues, se resiste mucho al cambio, ¿no? Y en ese proceso de cambio pues existe un proceso de fricción, el cual a veces no todos estamos dispuestos a pasar. Representa el tener que cambiar ciertas creencias limitantes, paradigmas, ciertos modelos que ha seguido uno, patrones que ha ido uno siguiendo durante varios años en su etapa profesional, empresarial, laboral, y que de pronto pues tengas que ajustar, ¿no? Y aunado a eso, pues ayudar a las otras personas que colaboran contigo, pues también entender que esto va a cambiar, ¿no? Que cómo se tiene que hacer ahora de otra forma, pero sobre todo motivar a las personas a que logren sus resultados, o sea, a que juntos vayamos por ese objetivo que queremos alcanzar a pesar de cualquier situación. 2 años después te puedo decir, el aprendizaje ha sido que pues hay que adaptarnos totalmente a las circunstancias que se presenten, porque hoy fue esto, ¿no? Mañana la guerra, pasado el petróleo, la crisis en China. Entonces hay que entender que tenemos que estar preparados para cualquier situación, que tenemos que tener hoy un plan emergente. Ese plan emergente debe considerar sobre todo estrategias que pueden ser giros de 180 grados para tu organización, pero entender que no te puedes quedar inerte, ¿no? No puedes esperar a que las cosas sucedan, que de pronto te pasen por encima y tú sin darte cuenta, pues no hayas podido avanzar o lograr por lo menos intentar hacer alguna cosa diferente. Yo creo que eso es algo importante hoy con todo esto que hemos aprendido. Yo sí quiero invitar a nuestro auditorio a que inicien sus proyectos, a que no tengan miedo, a que se preparen de mejor manera, a que estudien, a que investiguen, a que hoy las cosas pues que no tienen procesos, que no tienen sistemas, que no tienen mecanismos, que no tienen plataformas tecnológicas, pues su tendencia prácticamente va a ser desaparecer, porque pues hoy dependemos de esos factores para poder desarrollar una organización. Y sobre todo que tengamos mucha fe en lo que hacemos, pasión por lo que nosotros hacemos, porque eso es prácticamente lo que nos mantuvo durante estos meses, O sea, el entender que lo que estábamos haciendo estaba bien, que a pesar de lo que pasara, pues a lo mejor tenemos que tener que tomar decisiones de, pues vas a vender tu casa, la vas a hipotecar y vas a tener que sacar dinero de no sé dónde y vas a tener que ir a pedir prestado y vender el carro, y lo que hicimos muchos de nosotros, ¿no?
pero tú tienes que seguir adelante con tu proyecto, tienes que creer en que eso tiene que salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Y también de alguna manera, para que esto no suene a un discurso motivacional, pues también tomar alguna decisión a tiempo, ¿no? No esperar hasta que el agua te llegue hasta el cuello y decir, híjole, ¿por qué no cerré antes? ¿Por qué no hice un cambio antes? ¿Por qué no vendí mi empresa antes para poder hacer otra cosa diferente y termine ahogándome, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo quisiera comentar, ¿no? Fíjate, leí en un artículo en esta semana, el subsecretario de Hacienda aquí en México dice, bueno, México no está en una recesión técnica, es muy temprano para hablar de recesión, no estamos realmente en ese sentido, se proyecta que crezcamos casi un 4 o 5%, y resulta que en noviembre del año pasado todavía, en octubre, noviembre del año pasado, en Estados Unidos el presidente Biden hablaba sobre una inflación, ¿cómo se llama? Una inflación que no es permanente, pues una inflación, tiene un nombre que olvidé en este momento, pero es una inflación temporal. Entonces, se esperaba que eso solamente fuera el reflejo de lo que fue la pandemia y disminuiría y se controlaría fácilmente con ciertos tipos de mecanismos para poderla controlar. Cuando lo escuchamos hablar en este momento, casi 3 meses después, pues ya se habla de una inflación estacional, es decir, que ya esa inflación no se va a ir pronto. Esa inflación ya está afectando la economía en Estados Unidos y por eso se están tomando medidas mucho más agresivas por parte de la Fed a través de tasas de interés y demás. ¿Qué pasa cuando nosotros en este momento, que esta noticia, esta declaración se da en estos días, en esta semana que estamos nosotros emitiendo este programa, y nos dice que, bueno, no podemos hablar de recesión cuando estamos viendo que todo lo demás está en esas condiciones y que las economías se están dirigiendo hacia allá o están bordeando en ese límite? La decisión que tenemos que tomar, que es de la que hablas, Julio, es decir, empezar un proyecto, tiene necesariamente que tomar y considerar esta percepción de la que hablábamos. Si el subsecretario de Hacienda dice que no estamos en recesión técnica, lo más seguro es que en 2 o 3 meses de aquí, de enero para marzo, estemos hablando de que ese mismo subsecretario va a decir que, bueno, estamos experimentando una recesión, pero es menor. Y en otros 3 meses vamos a estar hablando otra vez de estos discursos donde hablamos de que, bueno, tendremos que ajustarnos todos el cinturón. Ya está sucediendo. Muchas de las reformas políticas que se están dando van con miras a captar más dinero, a que los recursos dejen de irse a ciertas dependencias, a ciertos programas para poderlo utilizar en lo que el gobierno considera que es mejor, pero es precisamente porque no lo hay. El dinero se está volviendo escaso y caro. Entonces, ligándolo con lo que tú mencionas, empezar un proyecto y tener fe en ese proyecto no es suficiente si no se considera esto que está sucediendo. Tienes que plantear un escenario donde en 3 meses esta inflación se dé, aunque ahorita el subsecretario de Hacienda diga que no es así. Y a mí me parece que entre los errores que tú mencionabas está ese. Creo que viviendo en México y sobre todo en países emergentes, confiar ciegamente en lo que la política económica del país te presenta es un error. ¿Por qué? Porque históricamente, Rafa, tú que nos llevas una generación lo puedes confirmar, y nosotros como una generación después ya vivimos esas crisis económicas. No podemos confiar en lo que dice el presidente, sea este o sea el anterior o la anterior, acerca de nuestra economía. Somos un país con una economía emergente que pues no ha respondido realmente a las expectativas de todos los mexicanos en términos de crecimiento, y no lo va a hacer. Yo creo que aquí, para ir cerrando el programa, creo que podríamos plantearle a nuestra audiencia un poco, pues sí, la idea de
esto que estamos platicando ahorita, estos puntos, estas declaraciones, estas cuestiones que están saliendo sobre los mercados, sobre la situación económica, tienen que estar sí o sí incluidos en nuestros planes, en nuestras planeaciones de este año, en nuestras ideas de negocios, en nuestras ideas de crecimiento. De otra manera, estaremos cometiendo un error que creo que ya no deberíamos tener si ya hemos vivido estos 2 años de pandemia. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer todos en nuestros ámbitos, en nuestras industrias, en nuestros negocios, es exactamente eso. Lo hemos dicho en algunos otros programas y sí, sí tenemos que tener ciertas consideraciones. Ya las planeaciones de este año, pues ya los que somos previsores las hicimos desde antes que terminara el año pasado. Hicimos algunos ajustes de inicio de año para arrancar los negocios, cada quien con su plan de negocios y que estén alineados a su objetivo. Entonces yo creo que sí es importante que este año los que ya iniciaron, los que son empresarios, los que ya tienen un negocio, una empresa y que se ha mantenido durante esta pandemia en números, pues ya no vamos a decir extraordinarios, sino que se ha mantenido en un número adecuado, pues tener y ser muy cautelosos, muy cuidadosos con lo que ya les hemos dicho en varios programas, no tomar créditos innecesarios, si podemos resolver el tema de deuda, resolverlo, no tomar riesgos innecesarios y sí tener mucho ojo en todo lo que vamos a hacer, informarnos de más, ver qué cadena de suministros está ya recuperada, vamos, todo eso que ya hemos dicho, ¿no? Creo que, y los que están emprendiendo, los que están iniciando negocios, pues como dice Julio, no tener miedo a fracasar, porque ese es el primer paso hacia el fracaso, tener miedo y no tener claridad. Iniciar negocios, iniciar proyectos, acercarse con un mentor que pueda darle información a nuestros amigos. Nosotros lo hacemos también con muchos emprendedores que están iniciando algún tipo de negocio. Y sobre todo así acercarse a gente que tenga una visibilidad mayor, no que los emprendedores no la tengan, pero sí que se acerquen con gente que tiene una visibilidad mayor, que tiene pues un poquito más de experiencia en por dónde sí, qué no hacer. Y creo que eso es un buen argumento para todos los emprendedores y la gente que nos escucha que quiera 2022 tener éxito en algún negocio, en algún emprendimiento, pues que vean que tengan muy claros los objetivos y que tengan una visibilidad 360, ¿no? Julio, aparte de lo que Rafa ya nos dijo con respecto a lo que estamos platicando, una recomendación para toda nuestra audiencia en estos términos de qué percepción están teniendo y cómo tomar mejores decisiones de negocios en este 2022. Claro, sobre todo tener cautela, considerar que pues, vamos a ir saliendo poco a poco de esta recesión, pero pues nos va a llevar no 1, no 2, yo creo que más de 3 años recuperarnos. Y bueno, pues ser pacientes, ¿no? Ser pacientes, ser mesurados, compras concienzudas, gastos concienzudos y administración de los recursos. Hay una publicación que estaba leyendo ahí de Forbes, se la voy a compartir ahí por el chat, por la página, que habla de la expectativa de crecimiento en el 2022 y 2023 de México, ¿no? Creo que está bastante interesante y te permite también como alinearte como empresario a esos niveles de crecimiento que va a ir teniendo el país, ¿no? O de decremento, porque pues hay que considerar decrementos también, ¿no? Sí, pues en realidad creo que desde el año pasado, cerrando los programas, este año empezamos a platicar de la situación que se presentaba en el mundo. Hablamos siempre de tener esa confianza hacia adelante, de tener esa visión de esperanza, pero esto no es algo ingenuo, jamás lo hemos planteado de ese modo, y precisamente no es ingenuo porque lo que estamos comentando es prudencia, la palabra es prudencia. La prudencia nos hace movernos, no paralizarnos por el miedo, pero nos hace movernos con cuidado, observando hacia adelante, observando hacia los lados, observando hacia arriba y hacia abajo para dar pasos
pues un poco más seguros en un ambiente que realmente se está volviendo cada vez más enrarecido, cada vez más incierto, con altos índices de incertidumbre, donde llegamos a un punto en el que en cuestión de horas, se hablaba en cuestión de horas se podía declarar una invasión de Rusia a Ucrania, y eso en un momento, en una noche que aquí en México nos vayamos a dormir, amanecemos con un dólar de 25 pesos, simplemente porque se presenta esta situación y no podemos hacer absolutamente nada. Sería bueno pensar que esas situaciones son posibles, ya las hemos vivido y tenemos que estar listos para poder lidiar con ellas. Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. No olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Agradecemos mucho su atención. Nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. hasta la próxima.